or to be the smartest Bueno, person in the room. Ok, ¿y me ven bien? ¿Me oyen bien todos? Lo vemos y lo escuchamos bien, doctor. Gracias. Sí, like, ok. makes my hair Muy buenas stand up when I noches. see Para los que no people me conocen, mi taking nombre shit es from the Nidia Pau Quintero. Soy la directora So I de don't know este if that answered your question, conversatorio because it was a pretty layered question. Democracia y Hay una Libertad, y persona esta que... noche tenemos como invitado Difficult a for me to get nuestro 100% senador honorable on the ground and doing Miguel surface Uribe to Turbay. being like, Va Señora a ser Nidia, qué pena la presentado interrupción. por Miami C-word, like C-suite. Señora Sandra Nidia, Zambrano. señora Nidia, discúlpeme, es que hay alguien que tiene el micrófono abierto, no logro detectar quién es. Hay alguien hablando en el fondo con mucha fuerza e interrumpe. Por favor, cerrar micrófonos todos. Gracias. Listo. Qué pena, señora Nidia. Si desea, vuelve a... Tiene micrófono cerrado. Recording in progress. Eso. Buenas noches, para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau Quintero, soy la directora de este conversatorio Democracia y Libertad. Esta noche tenemos como invitado a una persona muy especial para nosotros y para Colombia, el doctor Miguel Uribe Turbay, nuestro honorable senador, presentado por Sandra Zambrano. Por favor, apaguen los micrófonos y vamos a grabar. Muchas gracias a todos. Sandra, tienes la palabra. Buenas noches para todos. Gracias por su asistencia. Gracias, honorable senador. De verdad que para nosotros es un gusto, un placer, pues que usted pues haya aceptado esta invitación. El doctor Miguel Uribe es senador y precandidato presidencial del Centro Democrático. Es abogado de la Universidad de los Andes, magíster en políticas públicas en la Escuela de Gobierno de la misma universidad. Tiene una maestría en Administración Pública en la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard. En el año 2016 fue designado secretario de Gobierno de Bogotá por el alcalde Enrique Peñalosa. En el 2019 fue candidato a la alcaldía mayor de Bogotá y electo en el año 2022 como senador de la República, alcanzando la mayor votación en todo el país. Actualmente recorre todo el país con el propósito de escuchar a los colombianos, no cometer los mismos errores del pasado, superar la violencia y construir, como el próximo presidente, una nación con futuro. Muchas gracias, doctor Miguel Uribe. Bienvenido. Este es su espacio. Esta es su casa. Hola Sandra, un saludo especial. Gracias por la presentación. A Nidia, gracias por la invitación. ¿Están viendo la presentación? Sí, Sí. Sí, señor. señor. Bueno, muy bien. Entonces, pues la verdad es que es un gusto volver a estar con ustedes. He estado en un par de oportunidades en este conversatorio y agradezco mucho esta nueva invitación. Comienzo diciendo que hoy tomo la decisión de ser candidato a la presidencia, hoy como precandidato del Centro Democrático, pero con el ánimo de ser candidato y presidente, porque nos están devolviendo a un pasado al que ninguno de nosotros quiere regresar. Nos están devolviendo a un momento de guerra, dolor y muerte. Y todos queremos la paz, pero sabemos que no hay paz si no hay seguridad. Es decir, sin seguridad no hay paz. Y déjenme comenzar con mi biografía. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me mueve el corazón, el alma, lo que está pasando? Hace 34 años todo comenzó para mí. Como ustedes saben, mi mamá, Diana Turbay, fue secuestrada y asesinada por Pablo Escobar. Ella estaba convencida de conseguir la paz en Colombia o aportar a la paz de Colombia a través del periodismo. Fue fundamental en el proceso de desmovilización del M-19 y con una trampa, haciéndola pensar que se iba a ver con el cura Pérez, fue secuestrada por Pablo Escobar. A los 5 años prácticamente aprendí a no ser indiferente. Aprendí que la violencia nos toca a todos. Y es a ese pasado, insisto, al que nos quieren devolver y al que no podemos regresar. De mi mamá aprendí que los principios no se negocian. A mi mamá la secuestraron por un lado para presionar a mi abuelo, castigar a mi abuelo si se quiere, porque como presidente
firmó el primer tratado de extradición de los narcotraficantes a Estados Unidos, pero por el otro lado, también para exigir la no extradición en Colombia. Mi mamá le escribió una carta a mi abuelo diciéndole que no se podían poner los intereses de la familia por encima de los intereses del país, de alguna manera sacrificando su vida, su familia, entregándose a una causa, y es así como me enseñó que los principios no se negocian. Pero además, su causa de vida se volvió mi propósito, un país sin violencia. Y es por eso que hoy, más que nunca, insisto que la seguridad es mi causa. Algunos políticos, algunos candidatos hablan de la seguridad como un discurso. Para mí es lo que me moviliza. Sé que sin seguridad no hay paz. Sé que sin seguridad no hay nada. Ahora, yo soy abogado y tomé la decisión de estudiar derecho precisamente para poder entrar al servicio público, porque además, cuando en mi adolescencia tuve la oportunidad de vivir con mi abuela Nidia Quintero, que ustedes la conocen, con quien aprendí que liderar implica servir. Y yo desde que tengo uso de razón, la oigo hablar de valores, de principios, pero especialmente de educación, de servicio. Y la solidaridad se volvió para mí mucho más que una palabra, es un modo de vida. Y es por eso a los 16 años creé una fundación para enseñar ajedrez como herramienta pedagógica y me dediqué a enseñar ajedrez, que era lo que yo en ese momento practicaba en competencia, lo transformé esa pasión para enseñar como herramienta pedagógica, para enseñar pensamiento lógico a los jóvenes para resolver conflictos, pero también como una herramienta pedagógica para alejar a los niños de la droga. Y me dediqué a competir, me dediqué a enseñar y bueno, ahí es donde, genuinamente es ahí donde llego a la política. Muchos piensan que yo llego a la política por ser nieto de un expresidente, pero insisto mucho que mi abuelo tuvo 16 nietos, solo 2 estamos en el sector público o estuvimos, mi hermana y yo, somos mi hermana y yo, y los 2 compartimos mamá. Es decir, lo que nos movilizó fue una historia de vida que nos hizo no ser indiferentes, pero además de alguna manera, pues yo lo que llego no solamente es por mi mamá, sino es por mi abuela, porque entiendo además que la mejor forma de transmitir esa vocación de servicios a través de lo público. Porque ese día en San Antero, Córdoba, esa foto de la izquierda es en San Antero, Córdoba, cuando terminamos 2 o 3 semanas de enseñanza, unos niños. Ahí estamos con profesores, porque les enseñamos a los profesores a enseñar a enseñar, pero aquí estamos con los niños que enseñábamos, y esos niños nos hicieron como de alguna manera un agradecimiento muy especial, y yo aprendí que si uno podía decir, si uno podía hacer tanto con tan poquito, imagínense lo que uno podía hacer desde lo público teniendo tantas herramientas. Y es ahí donde decido estudiar derecho, entro a estudiar derecho, después de derecho hago una maestría en políticas públicas y finalmente una maestría en administración pública en Harvard, como dijo Sandra. Y eso me lleva a tener una experiencia que yo hoy reivindico. ¿Y por qué reivindico la experiencia? Porque para ser francos, pues parte de lo que me dicen ahora que he tomado la decisión de aspirar a la presidencia es que estoy muy joven. Y la verdad es que la juventud no es sinónimo, la juventud no es sinónimo, perdón, hago esto aquí. La juventud no es sinónimo de incapacidad, la juventud no es sinónimo de inmadurez, y la edad no necesariamente demuestra que se sea un buen gobernante. El ejemplo que yo doy rápido es Petro. Petro pues tiene yo no sé cuántos años, pero muchos más, y la verdad es que ha sido pésimo. Lo que uno necesita de un gobernante es madurez, experiencia y formación. Y de alguna manera es lo que es la historia de mi vida. Primero, yo tuve que asumir una tragedia, y quienes las hemos vivido sabemos que las tragedias fortalecen o de alguna manera destruyen. A mí me fortaleció, incluso perdoné, pero como digo yo, perdoné, pero no olvido. El perdón me hizo fuerte, pero no olvidar me mantiene firme. Y hoy más que nunca no podemos olvidar. Hoy estaba viendo yo una noticia de unas denuncias de cómo Sandra Ramírez, hoy senadora de Comunes, es decir, de las FARC, prácticamente decían que reclutaba niñas y bueno, todo lo que ustedes ya saben. Yo decía, ¿cómo es posible que a los verdugos de esta sociedad los quieran volver salvadores y a las víctimas los quieran hacer pasar por victimarios? Inaceptable. Y por eso no olvido, porque no vamos a dejar de escribir la historia de nuestro país, porque no vamos a dejar que inviertan los valores. Pero entonces digo eso para decir que he demostrado madurez,
fortaleza, pero entonces también formación, como ya mencioné, y experiencia. Yo fui concejal de Bogotá, presidente del consejo y enfrenté a Petro desde la oposición. Fui después secretario de gobierno 3 años. Hice parte del equipo que acabó el Bronx y administré más de 3 billones de pesos. No tengo un solo escándalo de corrupción. Contratamos miles de obras, sacamos adelante muchísimos acuerdos, más de 30 acuerdos en el Consejo sin escándalos de corrupción. Fui más de 25 veces alcalde encargado. Conclusión, tengo mucha más experiencia que candidatos mayores que yo. Y lo que necesita Colombia es que no improvisemos, que no saltemos al vacío. Este día, el 28 de mayo, es el día que tal vez me hace sentir más orgulloso. Y es el día que entramos al Bronx para acabarlo para siempre. Aquí ven ustedes el video, cómo llegamos al Bronx con más de 2.500 tropas, después de haber hecho procesos de inteligencia. Se desarticularon bandas de policías que eran campaneros y que informaban a los ganchos del Bronx. Y lo más interesante es que un problema que duró 17 años, lo acabamos en 5 meses. Es decir, nosotros entramos el 1 de enero del 2016 y el 28 de mayo de ese mismo año se acabó el Bronx para siempre. Claro, fue un proceso después de intervención, intervenimos San Bernardo, Cinco Huecos, La Estanzuela, ollas que se fueron fortaleciendo después, pero después también las acabamos todas, reconstruimos la Plaza Mártires, recuperamos la Plaza España, restauramos la Basílica del Voto Nacional. Fue un trabajo de días, de horas, de semanas y de meses, y lo logramos. Tristemente, la alcaldesa que llegó después soltó, y cuando la seguridad se suelta, pues vuelve la inseguridad. Pasó en el país. Uribe nos dejó un país tranquilo y aunque no era perfecto, había seguridad democrática, vivíamos sin miedo. Y en ese orden de ideas llegó la impunidad y hoy tenemos el país violento que hoy estamos viviendo. Pasó lo mismo en Bogotá. Pero lo que es importante decirles es que un problema de 17 años logramos transformarlo en 5 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno quiere, se puede. Lo demostró Uribe en el 2002. Lo demostramos nosotros, por ejemplo, en este caso. Y ahora vamos a volver a liberar a Colombia en el 2026. Ahora, yo aquí podría durar horas en el diagnóstico del país y la verdad es que no me voy a demorar ni un minuto. El diagnóstico ya todos sabemos el daño que este gobierno está haciendo. Entonces yo les voy a hablar de lo que vamos a hacer. Lo primero es que, como ya les dije, sin seguridad no hay paz. Mi prioridad es la seguridad. Conmigo vuelve la seguridad a Colombia. Vamos a volver a liberar a Colombia con el presidente Uribe. Vamos a volver a aplicar la seguridad democrática. La vamos a adaptar al siglo XXI. Vamos a trabajar para actualizarla a los retos y desafíos que hay. Y lo primero es que vamos a presentar el 7 de agosto la Ley de Seguridad y Defensa para darle seguridad jurídica a los policías y militares que necesitan todas las garantías para poder enfrentar a los criminales. Son los bandidos los que se van a la cárcel, no los policías y militares que cumplen el deber. Vamos a volver a fortalecer a la fuerza pública y eso implica que vamos a recuperar su confianza, su moral, la moral combativa, pero también el bienestar de la tropa. Vamos a reincorporar a los mejores hombres y mujeres que este gobierno echó por persecución política, sin afectar la carrera de los activos, pero además muchos de ellos van a volver al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior. Vamos a recuperar su formación, vamos a recuperar su conocimiento, vamos a recuperar su preparación. La fuerza pública va a volver a ser lo que fue. Y para eso vamos a tener un Plan Colombia 2.0. Yo gano las elecciones y viajo al día siguiente a Washington a reconstruir el Plan Colombia, a crear una agenda de cooperación para luchar contra las drogas, fortalecer la fuerza pública, sin duda enfrentar la migración, y vamos a trabajar con Estados Unidos para volver a generar oportunidades para mejorar las capacidades de la fuerza pública. Y eso implica también, 7 de agosto restablezco las relaciones con Israel, que implica cooperación, inteligencia, pero además no solo con Israel, sino con las agencias de inteligencia, con las agencias de inteligencia, no solo militar, sino inteligencia financiera del Reino Unido, Corea del Sur, España, Italia. Es decir, necesitamos volver a generar una capacidad internacional de soporte, porque mucho de lo que hoy pasa en Colombia tiene relaciones, obviamente, con una criminalidad mundial. Necesitamos identificar lavados de activos, transacciones financieras entre grupos terroristas y criminales, cadenas de lavado de activos, de pago de narcotráfico, etcétera, etcétera. Vamos a recuperar la conjuntez. Yo les podría aquí hablar, nosotros no podemos entender la seguridad. Es decir, la seguridad tiene dos componentes, seguridad nacional
y seguridad ciudadana. Necesitamos entender que van de la mano. Si yo les hablo del Catatumbo, yo les tengo que hablar de cómo, por ejemplo, en Tibú vamos a fortalecer la fuerza Vulcano, pero al mismo tiempo vamos a apoyar con el Gaula, con policía antinarcóticos, cómo vamos a tener policía de infancia y adolescencia, cómo vamos a trabajar con inteligencia e investigación y con investigación criminal, cómo vamos a trabajar, por ejemplo, con todas las fuerzas para poder entrar. Entonces, Tibú, Fuerza Vulcano, en el Tarra, la base Esperanza, en Ocaña, volver a crear la fuerza de despliegue rápido. Vamos a trabajar con la Brigada 30, por ejemplo, para poder estabilizar la zona y con la brigada y con la fuerza de despliegue rápido en Ocaña, frenar el corredor del norte hacia Huachica y Curumaní. Ahora, voy a crear una nueva división de fronteras del ejército donde tengamos presencia y controlemos el tráfico de armas, drogas, drogas, personas y armas desde La Guajira hasta Arauca y desde Nariño hasta el Amazonas. Voy a hacer 2 nuevas megacárceles. Ojo a esto, cuando yo fui alcalde, cuando yo fui secretario de gobierno, capturamos en 4 años 52 veces a la misma persona. Eso es inaceptable, inaceptable, por el mismo delito. Y uno de los incentivos para que eso pase es que no hay dónde tenerlos. Bueno, vamos a hacer 2 nuevas megacárceles. Hoy el hacinamiento es de más del 20% en Colombia. Y estas megacárceles las vamos a pagar, entre otras cosas, con lo que nos vamos a ahorrar solo el primer año en el funcionamiento del politiquero Ministerio de la Igualdad de Francia Márquez. La plata de los amigos de Francia Márquez la vamos a destinar a cuidar a los colombianos. Y esto implica 2 nuevas megacárceles, pero además un nuevo sistema carcelario, reestructurar el IMPEC. Vamos a tener un programa de inteligencia en las cárceles. Las cárceles no resocializan. Las cárceles, por el contrario, fortalecen el crimen. Ahí es donde aprenden, donde llegan a estudiar, donde hacen nuevas alianzas. Vamos a hacer inteligencia en las cárceles. Pero además, se acaba la señal celular. 1 de cada 4 extorsiones en Colombia vienen desde las cárceles. Se acaba la señal celular en todas las cárceles. En Cali, estuve en Cali la semana pasada, en Tuluá, y lo que encuentra uno es que desde Tuluá, un preso con FaceTime haciendo extorsiones. Eso se acaba. Ahora, lo cierto es que también tenemos que tenemos que cuidar a nuestros guardias y dije ya reestructurar el IMPEC, proteger a nuestros guardias, la identidad. Vamos a tener cárceles de alta seguridad donde vamos a proteger la identidad de los guardianes para que puedan ejercer autoridad sin miedo, y vamos a hacer alianzas público-privadas para que la seguridad privada también pueda participar en cárceles de baja y media seguridad. Pero además, la verdadera resocialización se llama trabajo. Por eso de ahora en adelante vamos a poner a los presos los vamos a formar para el trabajo y los vamos a poner a trabajar para que a su vez además generen recursos para su manutención. Les hago un comentario que a mí me duele cada vez que lo menciono, y pues es decir, recordarlo da tristeza. Una ración de alimento para un soldado vale alrededor de 19.000 pesos. La ración de alimentación para un preso vale 25.000 pesos. Es decir, ¿cómo es posible que a nuestros soldados les demos menos recursos por alimento que a un preso? Ahora, vamos a acabar el consumo de droga en el espacio público. El microtráfico hoy está envenenando a los jóvenes, a los niños, y vamos a recuperar colegios y parques para los jóvenes. Y además volvemos a asperjar los cultivos de coca. Vamos a llegar con toda, porque lo cierto es que la mata de la guerra, el combustible de la violencia es el narcotráfico. Hoy tenemos enclaves industriales y pequeños productores. En los enclaves industriales usaremos tecnología de punta, goteo a precisión, pero volveremos a asperjar. En los pequeños productores vamos a hacer erradicación manual, pero en cualquier caso vamos a hacer una sustitución real, porque donde hay una mata de coca, vamos a tener una mata de palma, de cacao, de plátano, de café, de cítricos. Es decir, vamos a tener el programa más ambicioso de sustitución, que tiene que también tener de lado una inversión transversal al campo colombiano. Vías terciarias, energía, conectividad, oportunidades. Pero atención, para mí el campo es una política de Estado. No la vamos a jugar a que Colombia sea la despensa agrícola del mundo, a generar nuevas alianzas con nuevos sectores, como por ejemplo el mundo árabe, Europa, Asia, para poder generar nuevos mercados para nuestros campesinos y para nuestros productores. Y vamos a tener un régimen flexible, laboral y tributario nuevo para promover la formalidad en el campo. Entonces,
¿Qué hacemos con el desarrollo ambiental y social? Vamos a sustituir cultivos, vamos a promover la economía forestal, vamos a tener familias guardabosques otra vez, vías terciarias, como ya dije, educación para el trabajo, pero además doy un ejemplo, concretamente Mato Grosso, el estado que queda pegado a la Orinoquía colombiana brasilero, en 20, 30 años se transformó de uno de los estados más pobres a uno de los más ricos gracias a una política agraria a largo plazo. Eso vamos a hacer en la Orinoquía colombiana, donde nos vamos a construir el plan para sembrar 7 millones de hectáreas. Ahora, se acaba la farsa de la paz total. Es decir, es evidente que la paz total no ha servido sino para empoderar a los criminales, debilitar la fuerza pública y generar mayor violencia. Nosotros sí permitiremos el sometimiento de los bandidos, pero ante la ley. Y a cualquier miembro activo de una organización criminal que se someta será tratado bajo los estándares de un Estado de Derecho. Pero no vamos a permitir que se manosee la institucionalidad para que haya impunidad. Como ustedes saben, Colombia está hoy otra vez, insisto, en un pasado al que no queremos regresar. Este es prácticamente el balance y eso me lleva a decir que esa inseguridad está afectando la generación de empleo y la inversión. Sin seguridad no hay inversión, sin inversión no hay empleo, sin empleo no se reduce la pobreza. Por eso, después de la seguridad viene la confianza y de la confianza la economía y el empleo. La mejor política social es el empleo. Y hay una correlación directa entre crecimiento económico, es decir, economía más grande, y la reducción del desempleo y de la pobreza. Y aquí entonces, unas propuestas. Primero, vamos a duplicar el tamaño de la economía. Esa tiene que ser la obsesión. Y eso quiere decir que si hay más economía, hay más empleo. Si hay más empleo, insisto, hay menos pobreza. Hago una referencia. Entre el 2002 y 2017 se dio la mayor reducción de pobreza en Colombia. Pasamos del 66% prácticamente al 33%. Y gracias, y según FEDesarrollo, se estudian las causas de esa reducción y se establece que el 72% de esa reducción se le debe al crecimiento económico, es decir, a la generación de empleo, 20% a la educación y 8% a los subsidios. Quiere decir que el camino para reducir la pobreza no es el socialismo, es la libertad. Y por eso yo repito siempre, el socialismo y la violencia generan pobreza, la libertad y el empleo y la seguridad generan progreso. Construir vivienda. La vivienda genera encadena productivamente más de 34 sectores. Vamos a volver a mi casa ya, estímulos, vamos a dar estímulos para la inversión, volver a los subsidios complementarios o concurrentes, vamos a habilitar suelo. Bueno, ahí son muchos temas, me da pena demorarme en eso, pero el mensaje es, vamos a enfocarnos en la vivienda. La vivienda va a ser estructural porque genera desarrollo, es una política contracíclica, pero atención, es un tema fundamental porque todos los colombianos queremos vivienda. Es decir, Colombia tiene que ser un país de propietarios. El desarrollo de infraestructura. Petro dijo que las vías 4G o 5G son para los ricos. Dijo que las vías, por ejemplo, que en el Urabá antioqueño no podía hacerse las vías porque había que hacer el acueducto. Dijo que había que hacer vías terciarias en todo el país. Y bueno, no hizo las vías, no hizo el acueducto en el Urabá antioqueño, no hizo las vías 5G y tampoco hizo las vías terciarias. La infraestructura es fundamental y no es una u otra, es toda. Necesitamos infraestructura portuaria, mejores aeropuertos, necesitamos vías nacionales, vías terciarias. Por ejemplo, estamos proponiendo cosas como estas. Estamos proponiendo, por ejemplo, en el caso de el Urabá antioqueño, por dar un ejemplo, queremos que el aeropuerto de Apartado se vuelva un aeropuerto de carga, vamos a tener carga internacional, vamos a tener el Puerto Antioquia, el túnel del Toyo, entonces el desarrollo va a ser fundamental. Por ejemplo, en Cartago podemos tener el aeropuerto Santana, lo podemos hacer un aeropuerto internacional, generaría un desarrollo para todo el eje cafetero, pero además para el valle, norte del valle y para el Chocó. Es decir, infraestructura en todas sus dimensiones, vías terciarias, vías nacionales, aeropuertos y puertos. Proyectos de energía, ahora les voy a decir eso, voy a hablar de eso. Desarrollo del campo colombiano, ya les dije, como política de Estado y vamos a traer inversión extranjera. Es más, les hago una referencia. Hoy estuve denunciando que Laura Sarabia, pues que la Cancillería, obviamente, pero bajo el mandato también de Laura Sarabia, pasamos de 109 contratos a más de 600. Y eso es un valor, es pasar como de 3.000 millones a 28.000 millones de diferencia. Es un derroche, pero ese es solo un ejemplo mínimo, les doy otro.
Gustavo Petro en 2 años, en gasto de personal de planta, subió 19 billones de pesos en 2 años. Billones, 19 billones. Y solo en OPS, es decir, contratos de prestación de servicios, pasó de 97.000 en el 2022 a 154.000 en el 2024. Esos son 2.1 billones más. Es decir, solo en eso hay 21 billones, imagínense ustedes, de derroche, y el derroche también es corrupción. Entonces nosotros insistimos en un estado pequeño, en lo burocrático, para ser un estado gigante en lo social. Estado pequeño, vamos a hacer ajuste fiscal, vamos a amarrarnos el cinturón y vamos a empezar a gastar en lo que realmente toca, es decir, ser eficientes. Pero este es un tema fundamental, además, no solo por generar confianza, inversión, etcétera, sino además va atado a nuestra política de relaciones internacionales. Ojo a esto, vamos a nuestras embajadas ya no van a ser embajadas para ir a pasar bueno y para mamar gallo. Embajada que no cree mercado para las empresas colombianas en esos países y embajadas que no generen inversión extranjera en Colombia, embajadas que se cierran y quedan con los consulados. Habrá algunas excepciones donde hay bancas multilaterales, organizaciones multilaterales, pues el Vaticano, digo yo que el mejor negocio para los colombianos es estar bien con Dios, entonces pues ni modo que no puede cumplir esa misma regla esa embajada, pero el punto central es que vamos a generar inversión extranjera y apoyar el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque cuando hay crecimiento económico hay menos pobreza. Nuestra obsesión tiene que ser en 4 años acabar la pobreza extrema. Tenemos que hacerlo, tenemos la capacidad productiva y tenemos el sistema para hacerlo. Ahora, aquí hay un tema importante y es 1 de cada 4 jóvenes ni estudia ni trabaja. Eso quiere decir que 2,5 millones de colombianos entre 18 y 24 años no estudian y no trabajan, pero el 77% de ellos quieren estudiar. Entonces, ¿uno cómo se explica que no lo hacen? Bueno, pues parte de lo que pasa es que esos jóvenes no estudian y no trabajan porque la educación no cumple la promesa de valor, es decir, no logro estudiar para tener un empleo o emprender, o simplemente no tiene el formato que me gusta. Para eso hemos creado la educación para la libertad. Mi programa de educación se llama Educación para la Libertad, que implica, la concepción es de un país libre. ¿Y por qué la educación genera libertad? Porque una persona sin posibilidades no es libre. Y la educación lo que abre es un mundo de posibilidades. Cuando hablamos de educación, hablamos de qué tipo de colombiano queremos ser, qué tipo de colombiano queremos formar, qué tipo de sociedad queremos vivir. Queremos una sociedad libre, queremos ciudadanos libres, es decir, sin adoctrinamiento, sin limitaciones. Pero eso implica también poder escoger cómo formarse. Y para eso tenemos la educación multiformato. Es decir, podemos escoger si nos formamos virtual o presencialmente, si por competencias o disciplinas, si en instituciones técnicas o universidades, si lo hacemos en ciclos, meses, módulos o semestres. Y de esa manera vamos a lograr con una nueva, incluso ya presenté el proyecto de ley, pero lo haremos realidad una vez lleguemos si no logramos sacarlo con este gobierno, y es que vamos a permitir la cualificación en el subsistema de educación técnica, es decir, educación para el trabajo. ¿Con qué propósito? Que los jóvenes, por ejemplo, puedan estudiar en ciclos cortos, tener ingresos dignos, empleos formales y puedan ir aumentando su ingreso a medida que trabajan. Y se acaba el adoctrinamiento, va a ser una prioridad y por eso no va a haber más paros. Y no más paros porque día que FECODE haga paro, día que no le pagamos a los profesores. Ahora, FECODE no son los profesores, ¿no? Es decir, esa es la directiva de FECODE que instrumentaliza a niños y profesores. Por eso, con FECODE seguiré hablando de condiciones laborales sobre los maestros, pero sobre educación vamos a hablar con rectores y con maestros. Es decir, los maestros y los rectores tendrán todo mi apoyo en herramientas pedagógicas, van a tener apoyo en el acompañamiento socioemocional de sus estudiantes. Los profesores van a ser los nuevos héroes aquí, pero no FECODE. FECODE, insisto, la directiva de FECODE es la que hoy ha hecho daño. Pero entonces vamos a trabajar primero. Vamos a devolver las pruebas saber en tercero, quinto, séptimo y noveno grado. Vamos a volver a revisar los estándares de que están aprendiendo nuestros jóvenes y vamos a implementar la comisión de historia que propuso la comisión de sabios del gobierno pasado con el propósito de que dejen de adoctrinar con historia que no sucedió reescribiendo la historia en Colombia. Ahora, la energía es mucho más que un servicio público. Con energía estudiamos, nos comunicamos, nos movemos. Es decir, la energía es dignidad. Por eso, yo estoy convencido que Colombia tiene que ser una potencia energética. Tenemos todo para hacerlo. Tenemos aire,
agua, sol, tenemos petróleo, gas, carbón, prácticamente todos los energéticos del mundo. Es inhumano que hoy tengamos desabastecimiento